Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestra clase de sociales. Vamos entonces a ir a lo que nos compete en el día de hoy. Nosotros hemos venido trabajando lo que son las revoluciones del siglo XVIII y nos falta tocar un tópico importante de estas revoluciones. Esas revoluciones del siglo XVIII vimos que fueron en aspecto político, social, económico. Y entonces ahora nos encontramos con la revolución industrial. Ese va a ser el tema de hoy, que ya son las bases de este otro tema. Todavía está en el contexto de las revoluciones, porque hay cambios que está generando, pero ya son las bases para el capitalismo en Europa. O sea que, ¿qué? O sea, me decía por allá de fondo, o sea, ¿qué? ¿No se le entendió? Bueno, entonces vamos al tema, que es la revolución industrial. La revolución industrial como revolución, pues es un proceso que bien debería ser llamado de industrialización en el mundo occidental. Hablamos del mundo occidental porque termina también afectando a las colonias americanas. Pero pues inicia allí en lo que era para ese momento bien conocido como el mundo occidental, es decir, lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Y se ha dado un dinamismo muy interesante para el desarrollo de las fábricas, de las llamadas líneas de producción y del avance de las máquinas. Entonces, eso es lo que viene a generar. ¿Qué es una revolución? Recordar el término revolución. Entonces es un cambio rápido y profundo que afecta las estructuras de una sociedad. En este caso, pues tenemos entonces varias implicaciones que aceleran el ritmo de esas transformaciones históricas. Entonces, durante todo el periodo medieval había predominado lo que era el latifundio, que estaba basado y el feudalismo, basado en la tenencia de tierras, de grandes extensiones de tierras pertenecientes a una persona, y esas tierras eran cultivadas por agricultores, por campesinos. Esa fue como el desarrollo. En las ciudades, pues solo habían talleres para la orfebrería, para la cerámica y talleres de textilería para hacer que se basaban en esa famosa máquina que sale por ahí en los cuentos infantiles, la rueca, para hilar la lana. Eso era lo que teníamos hasta ese momento en la historia, pero con la revolución industrial se generan unos cambios porque hay una transformación de los procesos, hay una migración del campo a la ciudad de las personas y esa economía que estaba basada en la economía agraria y artesanal ahora pasa a ser de una base industrial, de una base de producción mecanizada. Ya no depende de lo que puede hacer el hombre en su jornada de trabajo, sino lo que el hombre puede impulsar con las máquinas y producir. Entonces, mientras una costurera quizás lograba 8 prendas al día, con la producción industrializada ya logramos 80 prendas al día, así que tenemos un aumento en producción bien significativo y una línea que se desarrolla. Entonces tenemos allí. Ese cambio inicia en este país. ¿Cómo se llama? Inglaterra. Inglaterra es el país donde empezó la llamada Ilustración y por ende también es la cuna entonces de la revolución industrial, porque fue donde esos ilustrados que empezaron a desarrollar las ideas políticas, sociales,
afectaron a la siguiente generación, quienes pensaron, bueno, ¿y por qué si todo está cambiando a nivel político, a nivel social, a nivel de literatura, por qué no hacemos algo con la economía? Vamos a inventar, vamos a mejorar la forma de cultivar la tierra, que no sea tan tediosa, sino que hayan herramientas que nos faciliten el trabajo. Y así lo vamos a hacer con muchos otros eh, de las de los oficios, y de esta manera entonces empiezan a producir varias máquinas que aceleran ese proceso de industrialización en varios países del mundo, marcando así entonces un cambio en las estructuras del desarrollo de estos países que estaban en vía de desarrollo. Hoy nosotros somos quienes estamos en vía de desarrollo, ellos ya son países desarrollados ampliamente. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros tenemos alrededor de unos 3 siglos de atraso en desarrollo. Entonces comprenderá por qué Estados Unidos, por qué Inglaterra, por qué los países europeos no llevan tanta ventaja. La economía preindustrial, es decir, la economía antes de iniciar la era de la industria. Entonces nos dice que era de base agraria, ya lo habíamos mencionado, es decir, que se basaba en el cultivo del campo, en la producción agrícola, donde la población es fundamentalmente campesina, viven en zonas rurales y pocos viven en las ciudades. Básicamente la burguesía es la que vive en las ciudades, los comerciantes y la clase noble son los que estaban allí. En términos, se puede decir, en términos demográficos, es decir, de población, de crecimiento poblacional, se puede decir que estaba estancado, no había crecimiento. Pero en el siglo XVIII, con estos cambios que están dándose, entonces se advierte un cambio. En Inglaterra y Francia empiezan a haber sobreproducción alimentaria, excedentes de alimentos y mejora en la nutrición, disminución en lo que son el manejo, la aparición de epidemias o el control de las epidemias, el control de la hambruna. Y entonces eso hace que haya una mejor condición de vida, que los bebés que están naciendo logren pasar de los 3 años y sobrevivan a esa mortalidad natal que era muy alta para aquel momento de la historia, y entonces esto lleva a un crecimiento poblacional porque ya son más los que logran sobrevivir a la etapa infantil y entonces tienen ese cambio. Estos cambios que aporta el siglo XVIII en términos de la revolución industrial, entonces generan lo que se conoce como la protoindustrialización, es decir, una pronta industrialización que estaba vinculado con el comercio a las largas distancias. Recuerde que para ese momento España y Portugal dominaban lo que eran las rutas comerciales más largas. Portugal dominaba las rutas alrededor de África y España dominaba las rutas hacia América. Y estas rutas entonces, bueno, junto con Inglaterra que iba hacia las colonias del norte, lo que hoy es Estados Unidos, entonces esas largas distancias exigían que tuviese más, hacer más preparativos, llevar más viandas para el viaje. Pero si se tenía un barco con mejores condiciones, pues el viaje se reducía, llevaríamos menos carga en víveres, en provisiones, y podríamos aumentar entonces la carga de tipo comercial. Eso generaría una mejor renta. Entonces, el comercio se brindó hacia allí, de manera que se estimuló la producción manufacturera, es decir, esos excedentes de producción que estaban teniendo en Europa empezaron a llevarse a las colonias para venderlos allí y así entonces incrementar los ingresos de las industrias, de los señores que ahora vienen a ser entonces los capitalistas, los dueños de las fábricas, los que invierten en esa transformación que está dándose allí.
En términos generales, esto se conoce como la industria doméstica o domestic system en inglés, para determinar esa industria nacional que está creciendo, que se está desarrollando, y por eso entonces el término doméstico en español, porque básicamente cada país empieza a producir grandes beneficios para su gente, incluido pues entonces los que eran sus colonias. Este sistema, el Dominant System o economía, industria doméstica, entonces tiene estas características. Es una industria de carácter rural, con trabajo agrícola, manufactura en casa de textiles y no se desarrolla, por tanto, en fábricas. El empresario, el capitalista, es generalmente un comerciante. Es desarrollada por campesinos, el pago de trabajadores se realiza mediante salario y la producción está destinada a la explotación. Es una actividad que se desarrolla al margen del reglamento gremial. Entonces, aquí hay tres cosas para distinguir. Uno, entonces, el empresario, que sería el capitalista, el que tiene el dinero, el recurso. El salario hasta ese momento no se había manejado, bueno, algunas culturas sí lo manejaban, pero en Europa, bajo el modelo feudal, no existía el salario, existía los beneficios que le daba el señor, el, el, el señor feudal a los campesinos que vivían allí. ¿Cuáles eran esos beneficios? Vivienda, protección en caso de ataque y que pudieran vivir de lo que ellos mismos trabajaban siempre y cuando pagaran unos tributos de esa producción agrícola al señor feudal. Y en entonces por eso se dice que estaba destinada a la exportación, esos recursos que el señor feudal tenía sin necesidad de trabajar o los otros se destinaban hacia allí. Y nos dice que estaba fuera del régimen gremial porque para ese momento de la historia todavía no estaban los gremios. Los gremios surgen mucho más adelante con el desarrollo básicamente de la segunda revolución industrial. En ese momento no existen sindicatos, no existen derechos laborales, no existe, lo único que empieza a verse es que tenía que pagarle un salario. Entonces usted trabaja para mí 14 horas al día, una jornada laboral, y yo le doy en compensación un dinero para que usted tenga con qué sobrevivir, con qué ayudar a su familia. Entonces esa primera revolución industrial lo que hace es introducir en Inglaterra a mitad del siglo XVIII, nótese, es a mitad del siglo XVIII que empiezan esas transformaciones. Esas transformaciones abarcan 5 líneas: en el campo, en el crecimiento poblacional, en el desarrollo de las técnicas, en el comercio, el transporte y las comunicaciones, y los sectores periféricos, el textil y el siderúrgico. Estos ya son los que hoy consideramos industria. Entonces aquí tenemos esta estadística de lo que era la natalidad. Entonces nótese que había un crecimiento, muchas más personas estaban naciendo y menor era el número que estaba muriendo para esos mismos periodos históricos. Entonces vemos que la natalidad en cada uno de los periodos estuvo más, pero si analizamos vemos que la línea de la mortalidad a medida que iban aumentando en años era menor, disminuía, por lo que les mencionaba, las condiciones empezaron a mejorar y las personas ya no morían porque había acceso a medicina, porque había acceso a una mejor alimentación, una mejor salubridad en su casa, y eso entonces erradicó algunas enfermedades de la presencia allí. Es un fenómeno muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Con todo esto de los protocolos de bioseguridad para protegernos en parte de que podamos llegar a ser afectados del coronavirus, pues se han disminuido las enfermedades endémicas, aquellas
que vienen con los cambios climáticos, hablamos de las gripas o las gripes como las conocemos. Si usted analiza, el año pasado usted tuvo menos gripes en el año que en el 2019, que en el 2018, porque muchos de nosotros estamos expuestos a recibir el virus. Entonces, nos daba muy frecuentemente. Pero ahora como usamos tapabocas, por cierto, ayer me encontré a uno de ustedes por ahí en la calle y no llevaba tapabocas. Recuerden, es una medida necesaria. Así nos incomode, es bueno que la usemos. Entonces, eso era lo que ocurría allí en el siglo XVIII. Esas condiciones cambiaron, la gente entonces sobrevivió a muchas de esas enfermedades, los medicamentos, las vacunas que aparecen también allí como una herramienta para controlar enfermedades, para reducir sus efectos en las poblaciones, entonces hacen que muchas más personas logren llegar a la edad adulta. En términos de alimentación, la revolución agrícola, entonces tenemos una mayor disponibilidad de alimentos. Como el campo está produciendo más, pues a las ciudades están llegando una mayor oferta de productos. Y entonces los campesinos también tienen la posibilidad ya no solo de cultivar una vez al año, sino de sacar varias cosechas en el año, es decir, tener un rotativo de cosechas. Ahí empieza una de las técnicas agrícolas que hoy todavía se usa en el campo de la producción de alimentos, rotación de cosechas. Entonces, para primavera sacamos una cosecha, para verano sacamos otra cosecha, para el otoño entonces miramos qué producto podríamos estar sacando y para el invierno, la etapa más dura, pues hay que tener provisiones y mirar si podemos cosechar algo en el invierno. Entonces esas disposiciones se hacen ahí y empieza allí. Los avances higiénicos y sanitarios, entonces la asepsia, la limpieza, el esterilizar los instrumentos médicos fue muy importante para evitar el contagio o la contaminación de las heridas de las mismas operaciones que se realizaban en ese momento para que los pacientes no murieran por gangrena. Hoy tenemos un concepto similar, ¿no? La asepsia hoy se basa en lavarnos las manos por lo menos cada 30 minutos, eso es importante. En lavar, ya sea con jabón y agua, o usar, si no, si vamos a un local, a un comercio, a un supermercado, pues a las entradas están disponibles, bien sea el lavamanos o el gel antibacterial. Usémoslos. Esos son elementos de asepsia que eliminan agentes patógenos que pueden enfermarnos, entre los cuales pues se puede encontrar pues el coronavirus. Y aquí tenemos entonces la vacuna que surge, ya les decía, para controlar enfermedades muy agresivas que hasta ese momento no se tenía tratamiento alguno efectivo y la vacuna viene entonces a producir, a desaparecer esa enfermedad finalmente después de un tiempo de que todos los niños empezaran a ser vacunados. Y entonces hasta hoy en día seguimos con ese proceso. Al nacer nos aplican una vacuna que nos deja una marca en el hombro ahí. A los 5 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años. Y así vamos teniendo diferentes vacunas. En la edad adulta todavía tenemos algunas vacunas cuando tenemos una herida, entonces nos aplican una vacuna que se llama contra el tétano para evitar que nos dé esa enfermedad por la herida que nos ha causado y especialmente cuando nos cortamos con una lata o con una puntilla por allí, si está oxidada, pues es mucho más urgente que nos la apliquemos. Está también la de la fiebre amarilla, que esa también se nos la aplicamos en la edad adulta. Y ahora, pues tenemos entonces hace algunos años con la aparición de estas gripas fuertes que teníamos antes al coronavirus, donde estaba el HN1 y todo eso, salieron unas vacunas antigripales que generalmente las personas se aplican anualmente para evitar estar engripados. Y ahora pues está la del coronavirus, que ayer ya llegaron las primeras dosis a Colombia
y que de acuerdo al reparto de esas primeras dosis para Arauca corresponden alrededor de unas 200 dosis que serán aplicadas a la primera línea que enfrenta el coronavirus, es decir, al personal médico. Luego tenemos entonces aquí la distribución de poblaciones, cada barrita está por uno diferente, podemos verlo. Tenemos las transformaciones agrarias, entonces mire, antes era tirado por un buey, un solo pico, y ahora se transforma en una máquina que es tirada por más animales y puede entonces llevar muchos más picos y entonces de esa manera el arado rinde mucho más. Hoy pues tenemos ya los tractores, así que rinde muchísimo más. Todo esto fue posible gracias a que una estructura de la propiedad agraria, los open fields o campos abiertos, fueron sustituidos por las enclosures, cercamientos. Entonces se cercaron los cultivos, se delimitaron las fincas con cercas de piedra generalmente para ese momento, y entonces eso permitía que los cultivos no fueran arrasados por los animales salvajes que habían en aquella época o por los mismos ganados que estaban en otros sectores de los predios. La implementación de estas innovaciones permite gradualmente el abandono del barbecho y la puesta en práctica del sistema Norfolk. ¿Qué significa eso? La estabulación del ganado, la introducción de nuevos cultivos, maíz, patata, plantas, forrajes, lo que les decía ahora, cultivos por estaciones, por momentos del año. El uso de las primeras máquinas agrícolas fueron las trilladoras y las segadoras. Entonces, las primeras máquinas para recoger las cosechas, para el arroz y para el trigo principalmente. Pero hoy vemos que hay muchas más máquinas en este término porque han seguido saliendo allí. Las consecuencias, entonces, fue excedentes alimentarios, excedentes de mano de obra, porque las máquinas empezaron a reemplazar muchos obreros. Con una de esas máquinas ya hacíamos lo que hacen 10 obreros, entonces empieza a haber también excedente de mano de obra. Hay un flujo migratorio importante, porque todos estos que empiezan a quedar sin trabajo en el campo, pues necesitan un ingreso y tienen que migrar a las ciudades, porque en las ciudades se estaba dando otro fenómeno, que era la aparición de las primeras fábricas. Y entonces esto hace que haya un incremento de las rentas en las propiedades rurales, parte de las cuales se invirtieron en las primeras fábricas. Esos predios que ahora producían más, que tenían agua y que tenían otros beneficios, entonces se valoraron, y cuando los propietarios los vendían o producían más alimentos allí, entonces esos excedentes eran los que ellos invertían en esas fábricas. En las ciudades se estaba dando este fenómeno, un invento novedoso que fue creado por James Watt, es la llamada máquina a vapor, que consta de unos pistones y unas calderas que hacen un intercambio de gas. Y esa máquina está usando unos principios de la física que se llaman de la hidráulica, y entonces pone de manifiesto que si sabemos aprovechar ese movimiento que tiene esto, podríamos estar impulsando un primer motor, y ahí entonces surge el llamado motor a vapor, que va a impulsar las máquinas, que va a impulsar el ferrocarril, que va a impulsar el barco a vapor y otros elementos que estaban allí. Entonces esto produce una expansión comercial enorme. ¿Qué implicaciones? Pues eso tiene entonces en el mercado interno, es decir, en el mercado de los países donde se estaba dando inicialmente esa revolución, que era Gran Bretaña, luego Francia, después otros países adyacentes. Entonces el crecimiento poblacional sigue aumentando. El transporte empieza a mejorarse. ¿Por qué? Porque ya tenemos un transporte que puede llevar más personas. Empiezan a aparecer los canales fluviales, ya que el barco a vapor necesita trasladarse por los ríos, las carreteras, más tarde el ferrocarril, que sería la máquina que terminaría
impulsando la segunda revolución industrial. La expansión del mercado, entonces, el comercio exterior, decíamos que estaba migrando hacia las colonias, llevando los excedentes de producción y de regreso traían las materias primas. Ustedes saben que aquí en las colonias se cultivaba algodón. Aquí en Colombia había una importante producción algodonera, tabaco y otras materias primas que se llevaban a Europa en ese momento de la historia para transformarlas en esos telares, en esas ayudas allí. De esa manera, entonces tenemos que la posesión del imperio colonial era muy importante y la potente marina. Vimos el año pasado, en la última etapa, cómo la marina española, la flota naval de España, era poderosa y manejaba varias rutas del comercio. Entonces eso está enmarcado en esos contextos de la revolución industrial. En el sector textil, la producción de hilos, de lanas, históricamente se había producido, se había aprovechado la lana y la mayoría de las prendas estaban hechas a base de lana. Pero ahora con la incorporación de la materia prima del algodón, pues cambiamos a una producción algodonera. Los textiles pasan a ser mucho más finos a base de algodón. Y ahí hay unas iniciativas, unas máquinas que empiezan a desarrollarse para hilar. Aquí están. Esta sería la primera que se desarrollaría y luego se desarrollaría esta otra para entonces aprovechar o aumentar la producción de hilo de manera que creciera. ¿De dónde se importaban mayormente? Para Inglaterra. Se hacía entonces de la India, de Norteamérica, que eran las colonias que hoy son Estados Unidos, y la inexistencia de reglamentación gremial permitía que se explotara en esos lugares del mundo esto. Aquí tenemos la gráfica para 1700, básicamente todas las prendas eran a base de lana, la naranja, bueno, la veis, color lila que tenemos aquí, y el algodón lo tenemos con este cafecito y vemos que era muy incipiente, pero a medida que el siglo XIX empieza a crecer, a crecer, a crecer, y vemos cómo se aumentó entonces ya para llegar al siglo XX, es mucha la producción de textiles en algodón y menor la cantidad en lanas. El sector siderúrgico, entonces tenemos la producción del carbón, la hulla, y se extraen y se llevan en el ferrocarril. ¿Para qué se usa el carbón? Para meterlo al horno, a la hornilla que impulsa la máquina a vapor. Entonces el mismo ferrocarril que trabajaba a vapor tiene una caldera, que es este tanque que vemos siempre en el ferrocarril al frente, eso está lleno de agua, y por debajo lleva una hornilla que hace que esa agua entonces se mantenga hirviente, y eso es lo que impulsa el movimiento del ferrocarril. Entonces, por eso hay que entenderlo así. Así ocurría con los otros motores. En esa extensión, se da una extensión de la producción en términos, y entonces tenemos un movimiento que se llama los First Comers, que son justamente los primeros en llegar a la industrialización. Con ese nombre se le conoce entonces a los primeros países, además de Gran Bretaña, que se industrializan. Y entonces allí tenemos a Bélgica, o sea, hoy los Países Bajos, Francia y Alemania. Ellos lograron entonces ser los tres siguientes a Gran Bretaña, convirtiéndose en los First Comers. Y después tenemos entonces los países periféricos. Está España, en la región de Cataluña, el Piedemonte, hoy que pertenece a Italia, y está el Imperio Austriaco, con lo que hoy es Moravia y Bohemia. Está el norte, Dinamarca y Suecia, y en el este está Rusia, que también desarrollan entonces procesos de industrialización. Y fuera de Europa, la industrialización se está dando en Estados Unidos,
bajo o a fines de la guerra civil del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en Japón también se está dando ese proceso en el siglo XIX, en la última, bueno, después de la mitad